Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del mes de mayo. A continuación, nuestro presidente, el doctor Walter Fernández, les presentará a la expositora del día de hoy. Muchas gracias. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy y agradecemos a la doctora Irene Wendel haber aceptado nuestra invitación para impartirla. La doctora Irene Wendel es costarricense, estudió una maestría en genómica y bioinformática en the George Washington University y desarrolló sus estudios de doctorado en genómica funcional y biotecnología en George Mason University, Estados Unidos. Durante su doctorado, fue asistente de investigación en el Centro Nacional de Biodefensa y Enfermedades Infecciosas de la George Mason University, en donde trabajó en diversos proyectos financiados por los Institutos Nacionales de Salud y la Agencia de Defensa para la Reducción de Amenazas de Estados Unidos. Durante este tiempo, trabajó con los virus emergentes y reemergentes de la fiebre del Valle del Rift y el virus encefalitis equina venezolana. Su trabajo de investigación ha girado primariamente alrededor de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Irene fue invitada a desenvolverse como epidemióloga en el Departamento de Salud de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el 2016, donde tuvo las oportunidades de establecer los primeros programas de vigilancia de enfermedades infecciosas a nivel territorial, responder a las secuelas de 2 huracanes consecutivos de categoría 5, Irma y María 2017, y la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19. Es un gusto tener con nosotros a la doctora Wendy y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Fernández, por la introducción y a Melania también. Es un placer poder estar con ustedes hoy aquí a compartirles parte del trabajo y la experiencia que he tenido como epidemióloga en las Islas Vírgenes, específicamente el Departamento de Salud. Y como todos sabemos, en el 2017 tuvimos 2 huracanes de categoría 5 con una separación de 13 días. Entonces, voy a cubrir un poco todo lo que hicimos en términos de respuesta y de recuperación de estos eventos naturales, de desastre natural. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción a las Islas Vírgenes de Estados Unidos y nuestra división de epidemiología, y luego los huracanes Irma y María, la vigilancia epidemiológica de desastre, la respuesta de emergencia y todo lo que conllevó a eso en términos de los grandes proyectos, porque obviamente el día a día era muy lleno de cosas y muchos proyectitos más pequeños. Y luego lo que fue la recuperación y lecciones aprendidas. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están ubicadas entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, y por aquí está Costa Rica, se puede ver en el cuadro. Y constan de 4 islas. Estas son Santa Cruz, San Tomás, San Juan y la Isla de Agua. Y hay como 50 isletas y cabos más pequeñitos por toda la región, pero son inhabitadas. Entonces las 4 primarias que son habitadas son estas. Están separadas en 2 distritos que son Santa Cruz y San Tomás, San Juan y la Isla del Agua son el otro grande. San Tomás funciona como la capital y es como el centro turístico más grande. Ahí es donde llegan la mayoría de cruceros, la mayoría de vuelos. Entonces es bastante dinámico en términos de la población permanente y la que llega día a día. El área terrestre combinada es bastante pequeña, es 344 kilómetros cuadrados y eso es aproximadamente 2 veces el tamaño de Washington DC. Tengo un gráfico que viene para poder visualizar eso y se encuentra a unos 80 kilómetros al este de Puerto Rico.
Aquí tenemos un visual de lo que sería Washington DC sobrepuesto sobre San José y las demás proximidades. Entonces sería 2 veces este polígono en términos del área total. Y para visualizar aún mejor el tamaño tan pequeñito de las islas, aquí tenemos Puerto Rico, aquí está Vieques, Culebra, aquí está San Tomás, punto aquí está San Juan. La isla de Agua es una isla muy pequeña que está aquí a la parte de San Tomás y luego está Santa Cruz como a unos 80 kilómetros al sur de lo que es San Juan, San Tomás y la isla de Agua. Y para también ilustrar en términos de barreras que tuvimos para lo que fue la respuesta y la recuperación, es que tenemos estos cuerpos de agua en lo que es la geografía. Entonces, la barrera geográfica es enorme cuando vamos a ver el nivel de desastre, el nivel de impacto que tuvieron estas tormentas en movilizar personas, ayuda, comida, etcétera. Entonces, aquí están las islas. Y para pintar un poco en qué estamos hablando de información sociodemográfica de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la población de aproximadamente 106,000 personas en las 4 islas. Así que estamos hablando de una población bastante pequeña. De acuerdo al censo del 2010, hay data nueva del 2020 también, pero todavía se está procesando para lo que es los territorios. Tenemos más o menos una distribución de 50% en lo que es San Tomás, la capital, y un 49-50% también en lo que es Santa Cruz. Entonces, de nuevo, San Tomás, ¿verdad? En términos de densidad de población, tenemos a San Tomás, luego Santa Cruz, San Juan y la Isla de Agua. La edad mediana son 39 años, 48% son hombres, 66% se identifican como negros y 14% se identifican como blancos y el 17% de población se identifica como una población hispana. 35,000 personas están sin seguro. Es una población que se encuentra históricamente desatendida y con seguro insuficiente o sin seguro. Y de acuerdo a una agencia de datos de salud pública, la población hispana tiene la tasa de no asegurados más alta, seguida por los afroamericanos, con un 28%. El 31% de las personas mayores de 25 años tenían al menos un diploma de escuela secundaria, un 19% tenía un bachillerato o licenciatura o más, un 31% de las personas mayores de 25 años no tenían un diploma o escuela secundaria y un 16% de la población tenía educación hasta el 9º grado o menos. El 72% de los residentes mayores de 5 años hablan inglés, así que es el lenguaje primario, y el resto de la población habla español, criollo español o criollo francés. Con el censo del 2010, se notó que el ingreso mediano del hogar en las Islas Vírgenes es de $37,000, comparado con $50,000 del ingreso mediano nacional. Así que estamos viendo ese ingreso mediano más bajo. 11% de los hogares vive con menos de $10,000 al año, comparado con 7% a nivel nacional. 67% son naturales de las Islas Vírgenes, 31% nació en América Latina y las otras islas del Caribe, 16% nació en el territorio continental de Estados Unidos, 3% nació en otras islas de Estados Unidos o Puerto Rico y 2% nació en Europa o Asia. Entonces, estos datos sobre el nivel de pobreza en las Islas Vírgenes pintan un cuadro vívido de la situación económica del territorio antes de que sucedieran los huracanes Irma y María. La División de Epidemiología se fundó en el 2014 con la llegada de mi jefa, la doctora Esther Ellis, y ella llegó porque había un brote de chikungunya. Entonces, a partir del 2014 se establece en lo que es San Tomás,
aquí la Oficina de Epidemiología General. Ahí es donde estaba yo, que mi función primaria es enfermedades prevenibles por vacunas, la coordinación de toda esa vigilancia y la persona que está encargada del registro de embarazo de infantes con Zika. Y bueno, de nuevo, estamos separados por islas y como somos tan pocos, siempre terminamos haciendo o trabajando de todo un poco. Y en Santa Cruz tenemos la sede de la división, aquí es donde está la sede del gobierno también, Laboratorio de Salud Pública, que es el primer laboratorio de salud pública en las Islas Vírgenes y es uno de los grandes proyectos que hemos realizado. Y el Centro de Operaciones de Emergencia principales están en Santa Cruz. Luego, para demostrar o describir el tipo de vigilancia que hemos hecho hasta este momento, son vigilancia de enfermedades y nos basamos en lo que es las condiciones de notificación obligatoria nacionales del gobierno de Estados Unidos, el Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Enfermedades, que es un sistema pasivo donde recibimos por ley todas las notificaciones de estas condiciones obligatorias. Luego tenemos lo que son investigaciones y respuestas ante enfermedades o brotes o epidemias que ocurren. Por ejemplo, chikungunya, el brote de Zika. Seguimos haciendo vigilancia a pesar de que el último caso que se registró fue en enero del 2018. Y las enfermedades emergentes que son bacteriales de leptospirosis y amiloidosis que ocurrieron después de los huracanes en el 2017. Se sigue también con esa vigilancia. Y luego todo lo que es el monitoreo de datos para la vigilancia. Ok, entonces ahora vamos a describir un poco lo que fue los huracanes Irma y María. Ambas tormentas alcanzaron una categoría 5 antes de impactar. Entonces, por ejemplo, vientos máximos sostenidos de 299 kilómetros por hora, con ráfagas de viento medias hasta 320 kilómetros por hora. Así que hasta ese momento habían sido uno de los más fuertes huracanes registrados en la historia desde que se comenzaron a registrar huracanes. Irma afectó directamente a San Juan, la más afectada porque el ojo del huracán pasó por encima de San Juan y San Tomás. Entonces aquí estamos, septiembre 6 del 2017, a los 13 días llega María, que fue totalmente inesperado. Y hasta ese momento donde llegó María, como Santa Cruz, bueno, tuvo un poco de viento, pero estaba intacta, de ahí era donde estaba saliendo y toda la coordinación, el centro de emergencias, todo lo que se necesitaba en San Tomás, obviamente por barco. El aeropuerto estuvo cerrado por bastante tiempo. Y cuando llegó María, le pasó un poco casi por encima de Santa Cruz al sur y luego siguió por Puerto Rico y Puerto Rico recibió bastante cobertura en las noticias. Ahí fue donde realmente nos vimos afectados porque entonces todas las islas estaban bastante afectadas. Y bueno, en términos de vientos y lluvias, también llegaron a San Tomás bien fuertes y de nuevo esto era 2 islas, 3 islas que estaban todavía, ¿verdad? Intentando ver qué fue lo que sucedió hace casi 2 semanas. Se registraron condiciones récord para el territorio, incluyendo precipitaciones y saturación de suelo, al punto de que algunas casas y las bases de las casas se estaban moviendo o quebrando. Este es un gráfico que ilustra a a Irma, y aquí está Puerto Rico, aquí está San Tomás, donde está el puntito rosado con el láser. Aquí está San Juan y podemos ver cómo el ojo le pasó por encima y aquí está Santa Cruz. Y estos son imágenes satelitales de lo que fue el agosto 25 del 2017, cómo estaban todas las islas verdes con la vegetación y luego el 10 de septiembre antes de que llegara
María ya se puede notar cómo perdimos toda la cobertura vegetal de los árboles, de todo. Y luego también muchos de los árboles fueron permanentemente dañados. Esta es una imagen de María y aquí de nuevo podemos ver Puerto Rico. Aquí está San Tomás, aquí está San Juan y aquí está Santa Cruz. Así que le pasó por encima a la parte oeste de Santa Cruz. Entonces, la vigilancia epidemiológica de desastre comienza una vez que todos logramos salir de nuestras casas, de llegar y reportarnos al Departamento de Salud. Y tenemos que empezar a mirar las implicaciones para lo que es la salud pública de los huracanes en las Islas Vírgenes. Tenemos riesgos naturales, ¿verdad? Hay deslices, hay suelo saturado, hay enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que siempre han estado permanentes. Está el acceso a la atención médica y ahora vamos a ver cómo fueron impactados los hospitales y los centros médicos. Las enfermedades transmitidas por vectores también son de bastante preocupación porque, como podemos ver en esta fotografía, la infraestructura de las islas, en primer lugar, no tenemos cuerpo de agua dulce. En segundo lugar, lo que es el agua potable y el agua pública, ¿verdad? Esa infraestructura solo existe en los centros originarios. Entonces, en el centro de San Tomás y en Santa Cruz existe en las dos ciudades primarias. En todo lo que es fuera de esas regiones, todo lo que son las montañas, ¿verdad? Todo lo que se extiende por todo el territorio, se usan cisternas. Entonces, todo el agua que se usa o es desalinizada o se atrapa con este tipo de estructura de cisterna o es embotellada. Y ahora vamos a ver unos datos del porcentaje de uso de botellas, que es el agua primaria que se utiliza para beber y para otras cosas. Ok, entonces la infraestructura de atención médica fue dañada y abrumada en las tres islas. La clínica ambulatoria de Myra Keating fue condenada en San Juan y ambos hospitales en San Tomás y Santa Cruz fueron dañados a un nivel bastante fuerte. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este es el hospital de San Tomás, cómo quedaron algunos de los pisos. Y esto presentó grandes obstáculos, no solo para la vigilancia epidemiológica. Obviamente no teníamos internet, no teníamos celular, no teníamos nada, no teníamos luz y, por ejemplo, muchas de las personas no recuperamos acceso a electricidad por más de 90 días después de que ocurrieron las tormentas. Hay una alta carga de diabetes tipo 2, por ejemplo, con tratamientos relacionados como la insulina, que debe almacenarse a 4 grados, y la diálisis también, ¿verdad? Entonces, al estar impactados de esta manera, todo eso son repercusiones que se tienen en este tipo de acceso a cuidados médicos. Estas son unas fotos solo para ilustrar lo que es la resiliencia comunitaria o la capacidad sostenida de una comunidad para soportar y recuperarse de algo de este nivel. Esto se ha convertido en un tema clave de políticas a nivel federal, estatal y local, incluyendo lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad de Salud. Y bueno, así es como quedó San Juan. Originalmente no se podrían ver muchas de las casas por la cobertura vegetal y todo se veía así en todo lado de San Tomás y San Juan, que fueron los más afectados. También para ilustrar el tipo de titulares relacionados con nuestros medios después de las tormentas, vemos que tenemos mención de muertes, tenemos mención de enfermedades emergentes, tenemos mención de salud mental en términos de lo que es resiliencia y el estrés de las tormentas y ¿verdad? Simplemente ver cómo quedamos. También
tenemos noticias de evacuados médicos, que fue un proyecto bastante grande, ¿verdad? Teníamos que sacar a todas las personas que no podíamos o no podían ser tratadas en la isla o en las islas por el nivel de daños a los centros médicos. Y también, ¿verdad? Todo esto es como parte de considerar qué significa tener una respuesta a desastres y desde el punto de vista epidemiológico que se expande más allá de lo que es enfermedades infecciosas, ¿verdad? De salud pública, salud mental, etc. En términos de lo que nosotros hicimos en nuestra edición, una de las cosas que inicialmente hicimos fue asesoramiento de respuesta de emergencia. Y vamos a ver en un gráfico que sigue, de pura suerte, habíamos comenzado con este primer Casper y ahorita explico qué significa en julio del 2017. Entonces eso sirvió como la base de data para lo que es lo que viene, ¿verdad? Un punto de comparación de data a lo que se recopila después de los huracanes. Casper es una encuesta de salud pública basada en hogares, es una encuesta casa a casa, es un diseño epidemiológico transversal, no es vigilancia, y es una adaptación de técnicas epidemiológicas utilizadas por científicos en el programa ampliado de inmunización de la Organización Mundial de la Salud que ocurrió por ahí de los años 70. Utiliza una metodología de muestreo por conglomerados en 2 etapas. La primera etapa es se selecciona un conglomerado usualmente de 30 con una probabilidad proporcional al número estimado de hogares dentro de los conglomerados. Entonces todo está normalizado a lo que se necesita. Y en la segunda etapa, los equipos de entrevistadores, que fuimos nosotros, utilizan un muestreo aleatorio que está planeado sistemático para seleccionar 7 hogares de cada uno de esos conglomerados seleccionados. Y obviamente aquí se utilizó bastante todo lo que son imágenes satelitales y también de Google Maps, aunque en el territorio de nosotros no están mapeadas las calles ni nada. Y en los últimos años los Caspers han sido utilizados frecuentemente por profesionales de salud para, ya sea para emergencias, que fue lo que originalmente fueron diseñados para, pero también se usa para medir, para recopilar información de necesidades de salud pública en una comunidad que no son bien conocidas y se necesitan datos representativos de la población. Y como había mencionado anteriormente, esta población es históricamente marginalizada y no había suficiente información desde que nosotros llegamos. Así que en julio del 2017 tenemos la primera Casper que hicimos. Esta información nos ayuda a nosotros como administradores de emergencias o salud pública a iniciar acciones de salud pública, si se identifican lagunas de información, facilita las habilidades de planificación, respuesta y recuperación. Y también se puede aumentar o distribuir de una manera mejor todo lo que son recursos de acuerdo a áreas que son más afectadas. Los asesoramientos de Casper ayudaron a caracterizar el estado y las necesidades de los residentes después de los huracanes. Entonces aquí tenemos la primera encuesta, luego aquí están los huracanes, septiembre 6 y 19 del 2017, y en noviembre, una vez que ya estábamos un poco más acomodados con la nueva realidad, con el estado de las calles, etcétera, hicimos nuestra primer Casper post-huracán de recuperación de emergencia. Entonces, aquí tenemos una, luego 3 meses después hicimos una en febrero y una en mayo también, para de esa manera poder medir y ver cómo se va recuperando la población. La edad de los miembros del hogar, por ejemplo, es algo que estamos demográficamente recopilando. 6% tenía una más personas menores de 2 años y el 42% tenía una más personas mayores de 65 años. Y como vamos a ver más adelante, esta población fue afectada bastante en términos de mortalidad. Tenemos 64% que viven en estructuras de viviendas unifamiliares. 70% de los hogares informaron que su casa fue dañada o destruida y 10% todavía siente que su hogar no es seguro para vivir.
45% conoce a alguien que salió de las islas y aún no ha regresado, y 14% tuvo un miembro del hogar que se fue, y la mayoría, un 47%, se fue por motivos médicos de nuevo. Y es importante notar que en el censo del 2020 se registró una reducción de población. En el 2010 se registró en 106,000 personas y en el 2020 se registró en 87,000 personas. Muchas de esas personas que faltan se fueron por los huracanes, post-huracán. En este gráfico podemos ver algunas de las cosas que se midieron en el Casper de noviembre, que fue primero post-huracán, y luego ya en febrero, que es como más un periodo de recuperación. Y esto se puede notar, por ejemplo, en noviembre, 37% de las personas no tenían un generador que funcionara, y luego ya en febrero no era necesitado porque el poder eléctrico se restableció por ahí de noviembre, diciembre del 2017. Acceso a agua de cisterna, en noviembre 22% no tenía acceso, y eso se redujo ya una vez que llegamos a febrero. De nuevo, 28% en noviembre no tenía agua corriendo, y eso es porque faltaba la electricidad. De nuevo, la mayoría de viviendas tienen cisternas y para poder bombear el agua se ocupa electricidad. Eso ya se redujo en lo que fue la encuesta de febrero a 7%. Sin electricidad, de nuevo 75% en noviembre, y ya se había restablecido a la mayor parte del territorio para febrero. Inodoros que funcionan, 17% no tenía acceso. En noviembre muchas personas tuvieron acceso a lo que son toldos de cama, porque parte de la respuesta de emergencia fue distribuir toldos de cama, y luego ya en febrero no se ocupaban tanto. Agua, de nuevo, 23% reportó que esa era una de sus necesidades mayores. Comida, medicación, tarpas, porque muchos de los techos se perdieron, y de hecho ahora estamos a 6 años de los eventos y todavía hay casas que tienen tarpas solamente. Y otras necesidades. Entonces podemos ver, ¿verdad?, como ya para febrero hay una reducción de necesidades medidas por medio de estas encuestas. El agua embotellada sigue siendo la principal fuente de agua potable, con un 90% de consumo en lo que es el territorio. 17% de los hogares utiliza cisterna como fuente actual de agua potable, y de estos el 39% blanquean el agua de sus cisternas, el 38% utiliza un filtro y un 20% utiliza ebullición, ¿verdad? Entonces hierven el agua. Tapar las ventanas o colocar contraventanas contra tormentas fue como la principal respuesta para prepararse para futuras tormentas. Ok, entonces en términos de lo que son enfermedades transmitidas por vectores, de nuevo, antes de lo que fueron los huracanes, habíamos ya tenido brotes de chikungunya y Zika. Las personas están muy concientizadas del problema con los vectores, no solo de mosquitos, sino también de, por ejemplo, ratas o ratones. El 39% de hogares notó un aumento de ratas o ratones desde las tormentas, y yo fui una de esas, muchas ratas grandes. 39% de los hogares notó un aumento de mosquitos en el último mes, y por ese aumento de mosquitos, eso originó un cambio en el comportamiento diario de las personas, que ya sea estaban usando toldos, reparando sedazos o utilizando antimosquitos. Y luego el 47% de las personas estaban muy preocupados por el Zika. De nuevo, estábamos en proceso de recuperación, y el último caso fue reportado en enero del 2018. 44% estaba preocupado por el dengue y 30% por chikungunya. Y nada más quería mencionar que el chikungunya fue bastante importante porque
Después de tantos años, o sea, del 2014 al 2017-18 que se realizaron estas encuestas, todavía las personas que fueron bastante afectadas por el virus, porque obviamente hay una variabilidad en síntomas, todavía tenían grandes problemas de reumatismo en lo que son las articulaciones y dolor. Vamos ahora a hablar muy brevemente del establecimiento de vigilancia en refugios de emergencia y puntos de distribución masiva de alimentos. Lo que hicimos fue que durante desastres de esta gran escala, la vigilancia de salud pública es una herramienta muy importante para poder rastrear enfermedades y lesiones emergentes y también para identificar riesgos y evaluar la efectividad de los esfuerzos de respuesta. Nosotros no teníamos la capacidad de establecer más de los refugios de emergencia con necesidades especializadas y entonces lo que hicimos fue unirnos a asociación con voluntarios, por ejemplo, los de la Cruz Roja Americana y voluntariándonos, hablando con el personal de refugios para poder monitorear la salud de la población. Los voluntarios recopilan datos usando este formulario que está aquí, que es el formulario de la Cruz Roja Americana, y lo que hacen es contar el número de visitas de los clientes a los servicios de salud del refugio cada 24 horas. Y esto suena bastante bonito y fácil, y eso es como las lecciones aprendidas que voy a comentar al final, es que el plan o tener un plan es como la base, pero una vez que uno está respondiendo y recuperándose después de un evento, no es tan fácil porque nada va a ocurrir al pie de la letra. Entonces, por ejemplo, solo un refugio reportó diariamente datos. Entonces, más de la mitad de las visitas fueron por manejo de atención médica, 17% fue por enfermedades agudas que incluyen condiciones respiratorias, síntomas gastrointestinales, dolor, y un 15% fue por la exacerbación de enfermedades crónicas. Y de nuevo, algo que pudimos notar es que el manejo de enfermedades crónicas es una carga más fuerte y lo más difícil que manejar lesiones o casos de enfermedades agudas. La amiloidosis, aquí es donde empezamos a ver enfermedades que emergen por primera vez después de este huracán en las Islas Vírgenes. Entonces, la amiloidosis es causada por Burkholderia pseudomallei, que es un bacilo saprofítico, o sea, se alimenta de organismos muertos, gram negativo endémico de las regiones tropicales en todo el mundo. El diagnóstico, como todas las enfermedades febriles, es un poco difícil porque se parecen todas al principio y tiene esa manifestación y presentación clínicas variadas. Esta bacteria es intrínsecamente resistente a muchos medicamentos antimicrobianos y pertenece a la clase A de patógenos de biodefensa en Estados Unidos porque es un patógeno que puede ser armamentado. La infección se produce por exposición percutánea, inhalación e ingestión. La documentación de enfermedad tras fenómenos meteorológicos extremos es común y en Estados Unidos es una ocurrencia rara, pero ha sido documentada en Puerto Rico y casos específicos en el Caribe. El 28 de septiembre del 2017 fue la primera vez que se reporta un caso en las Islas Vírgenes y es importante notar que a pesar de que todos los sistemas electrónicos en su mayor parte de comunicaciones estaban colapsados, aún así fuimos capaces de poder recoger estos casos emergentes. Aquí lo que estamos viendo es una lesión en el muslo anterior izquierdo de una paciente que tenía un diámetro de 2 centímetros. El 26 de octubre del 2017, la amiloidosis pulmonar complicada con sepsis se presenta en un residente de San Juan, o sea, en la otra isla del distrito de nosotros. Es evacuado médicamente a Georgia y el paciente muere un año después, casi,
en un centro de cuidados de largo plazo. Entonces, podemos también observar que depende de qué condiciones crónicas tenga el paciente y factores de riesgo. No es una enfermedad que es jugando, ¿verdad? Hay que tomarla bastante en serio. Y el 8 de diciembre del 2018, un poco más de un año después de los eventos, volvemos a registrar una amiloidosis pulmonar en un residente de San Tomás. Así que todos los casos de amiloidosis que se registran son en San Tomás. La distribución de Burkholderia pseudomallei en el Caribe es poco conocida, así que después de documentar la emergencia de estos casos, lo que hicimos fue tomar un vistazo a ver si se podía detectar a nivel ambiental. Lo que hicimos fue recolectar 480 muestras de suelo y 100 muestras de agua dulce de 29 sitios, esos incluyendo cisternas, o sea, 24 terrestres y 5 de agua dulces, y en las 3 islas principales. Aislamos la bacteria de solo una muestra, aproximadamente el 4% de 24 sitios del suelo, y eso es una prevalencia similar a lo que ya se había establecido en Puerto Rico. Esta bacteria que fue aislada del suelo de las Islas Vírgenes después de un análisis filogenético que se asignó a los 4 elementos. Tenemos 3 de los pacientes de los casos que detectamos y 1 del medio ambiente. Estas son las que se ven aquí en morado de las Islas Vírgenes. No sé si todos están mirando este panel, pero básicamente lo que está indicando es que fueron, ¿verdad?, los 4 elementos asignados a un clado monofilético con todos los demás elementos de esta bacteria en el Caribe, pero el aislado del suelo es genéticamente similar a otros aislados del Caribe y los elementos del suelo del 2019 y humanos del 2017 de San Juan no estaban estrechamente relacionados. Entonces, tienen diferencias en lo que son los polimorfismos de nucleótidos singulares del genoma central, y lo que sugiere esto es que han habido múltiples introducciones de esta bacteria en la isla. Se ha establecido de nuevo que este tipo de brotes emergen después de eventos ambientales extremos, y lo que se cree es que, ¿verdad?, por las relaciones aquí que podemos observar, es que han ocurrido las introducciones después de este tipo de eventos a lo largo de la historia. La leptospirosis, esta es también una enfermedad bacterial y similar a los casos de amiloidosis. Se reportó al Departamento de Salud el primer caso en la historia de las Islas Vírgenes después de los huracanes. Es una enfermedad de nuevo bacteriana, potencialmente fatal, causada por especies de leptospira encontradas en la orina de animales y en agua y suelo contaminados con orina. Los brotes pueden ocurrir después de eventos climáticos extremos, al igual que la amiloidosis, y aquí es donde parte de la vigilancia que establecimos en lo que son los puntos de distribución de comida masiva es importante por lo que son las heces y los orines de ratas en lo que sería una cocina de este nivel. En Puerto Rico se registraron muchas muertes después del huracán María por leptospirosis. De nuevo, es una enfermedad febril con presentación de clínica variada, y la infección se produce por el contacto con la orina de animales infectados y también por medio de lo que son heridas en la piel, entrar en contacto con vegetación contaminada, etc. Y como se pueden imaginar, hay ciertas partes de la población que tienen un más alto riesgo de infección. Son personas que están recogiendo, ¿verdad?, toda la vegetación afectada, recogiendo basura, recogiendo todo lo que son estructuras dañadas, etc. El 11 de octubre del 2017, así que más o menos con el segundo caso de amiloidosis,
la leptospirosis es identificada en un paciente de San Tomás, es evacuado médicamente a Carolina del Sur y una vez que se realiza la investigación epidemiológica podemos ver que la cisterna del caso índice sí se puede detectar contaminación por parte de leptospira. Esta cisterna, de nuevo, es una cisterna doméstica. Podemos ver, generalmente están bajo tierra, debajo de las casas, está epidemiológicamente vinculada con este caso. Y el agua recolectada de la cisterna no solo dio positivo para las especies de leptospira, sino patógenas, sino también para E. coli y otras coliformes totales. El 29 de septiembre del 2017, la leptospirosis fue identificada en una paciente de San Tomás, también evacuada médicamente a Virginia. Recibimos la notificación el 18 de noviembre, así que no todo es perfecto, pero se detectan y no detectamos leptospira o contaminación de leptospira en la cisterna doméstica. El 24 de noviembre del 2017 tuvimos otros casos de leptospirosis que fue identificado en un paciente en Santa Cruz y de nuevo no se detecta el patógeno en la cisterna. Y en marzo del 2019, similar a la investigación más amplia que hicimos después de melioidosis para ver si se puede detectar endemicidad en las islas, hicimos una encuesta serológica sobre leptospirosis que demuestra que hay cero positividad en la población de las Islas Vírgenes con un 4%. Y la presencia fue detectada en el 6% de cisternas muestreadas. Recuperación y análisis de datos. Estos son solo unos ejemplos del tipo de análisis de datos que hicimos después de las huracanes, una vez que ya estábamos un poco más recuperados, por ahí del 2018. Y, por ejemplo, miramos las visitas a salas de emergencias en San Tomás y San Juan en un periodo del 1 al 30 de septiembre del 2017 versus el mismo periodo en el 2016. Pudimos detectar aumentos significativos entre los diagnósticos primarios de causas lesionales con una alta probabilidad y endocrinas también con una alta probabilidad. Aumento en las visitas al servicio de urgencias relacionadas con enfermedades endocrinas a un 138%. De nuevo, perdimos la electricidad. Eso significa que la insulina no puede ser mantenida en los hogares. Significa que también que tuvimos muchos problemas con lo que es diálisis, lesiones con un 63%, mentales 57% y respiratorias el 36%. Luego, visitas relacionadas con el sistema endocrino por año, que es bastante importante para nosotros por la incidencia en la población. En septiembre del 2016 teníamos 18 con diabetes y podemos ver un incremento en el septiembre del 2017 a 42. Y deshidratación, por ejemplo, 2 en septiembre del 2016 y 19 registradas en el 2017. Así que este tipo de visitas definitivamente incrementan después de un desastre de este tipo. Ejemplo, también echamos un vistazo a lo que son los récords de muerte. En marzo del 2018 hicimos abstracción del registro de funciones de estadísticas vitales y del periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2017 para 2016 y 2015 podemos ver que hay un incremento, bueno, para personas de 90 años se mantiene un poco estable, para personas de 95 años también, y luego para personas de 100 años o más, sí se nota un incremento de mortalidad. Y los suicidios por año también podemos ver que durante el 2017 se registraron 5 suicidios y algunos de ellos ocurrieron en ese periodo entre el huracán Irma y el huracán María. Estas son unas fotografías para ilustrar
cómo se veía nuestra oficina que está aquí. Antes del huracán, esto fue el 5 de septiembre de 2017, el día anterior, se trajo agua, se trajo equipo y luego esta es como la sala de la clínica de comunidad del Departamento de Salud. Se convirtió en un refugio de emergencias para personas que ocupan servicios médicos especializados. Esto fue el centro de operaciones de emergencia en San Tomás del Departamento de Salud, donde manejábamos todo lo que fue la respuesta inmediata. Esta es la directora médica del Departamento de Salud y varios compañeros en lo que fue el parqueo. Una vez que llegó la asistencia federal, se montaron tiendas para atender a pacientes porque, de nuevo, el hospital estaba bastante dañado. Estas son fotografías de San Juan. Una vez que andábamos haciendo vigilancia, centinela en lo que son centros de distribución de comida, los refugios de emergencia y llevando asistencia a ciertos lugares. Estos son también San Juan. De nuevo, estas montañas generalmente no se ven las casas por la vegetación y también podemos ver el montón de debris que hay en la montaña. Esto es uno de los refugios en una iglesia, escuelas, y esto ilustra bastante las condiciones en las que nos encontrábamos días después. Esto es un árbol, aquí estamos haciendo asesoramientos ambientales en escuelas, en refugios, deslices, y en las noches estaba prohibido salir, al menos de que uno tuviera permiso de nivel territorial para hacer ambulante durante las noches por la condición en la que estaban las calles. Aquí es donde estamos haciendo las investigaciones de leptospirosis en las casas donde se registraron los pacientes y también todo el muestreo de muestras humanas para detectar diagnóstico. Lo que son la amiloidosis y la leptospirosis era procesado por nosotros. Más fotos de emergencia de centros de distribución. Y lecciones aprendidas es que los planes, como ya mencioné, de preparación para salud pública deben incluir estrategias para ayudar a mitigar los efectos físicos y mentales de los desastres. Yo creo que muchas veces esto es algo como que tal vez no se le presta tanta atención. El manejo de condiciones crónicas presenta una demanda de recursos más notable que lo que son lesiones o enfermedades agudas. La necesidad de educación poblacional y campañas de concientización es imperativa. Por ejemplo, medidas prácticas y efectivas para lo que es remediación de agua de cisternas después de inundaciones y lluvias intensas. Medidas preventivas son necesarias porque los factores de riesgo son prevalentes en la población, por ejemplo, ¿verdad? Lo que son diabetes y otras enfermedades crónicas. Y la capacitación del sector público y privado es necesario para poder manejar respuestas complejas de manera más efectiva. Entonces, lo que había dicho anteriormente, que es bueno tener planes escritos en papel, pero una vez que está uno en el evento, está uno respondiendo, es importante que este tipo de relaciones y coordinación con el sector público y privado y todas las partes importantes de la respuesta estén preestablecidas antes de un evento. Así que aquí concluyo y si tienen preguntas, me encantaría poder ver si las puedo responder. Y también quería notar que mi entrenamiento, ¿verdad?, de maestría y doctorado fue en enfermedades infecciosas, en virología, y cuando tuve esta oportunidad de poder desenvolverme como epidemióloga, realmente fue bastante impactante, me cambió la vida. Desde que entré a ese trabajo fue una emergencia tras emergencia tras emergencia, diferentes brotes, ¿verdad? Luego con la pandemia. Y realmente para mí ha sido bastante satisfactorio porque a pesar de que yo amo todo lo que es la investigación a nivel molecular,
este tipo de trabajo me llena muchísimo porque realmente uno puede ver los frutos del trabajo diario en la vida diaria de todas las personas que uno está ayudando. Muchísimas gracias, Irene, por tan importante conferencia. Procedemos con las preguntas. Las pueden hacer por medio del chat o levantar la manita y nosotros les habilitamos el micrófono. Eh, Don José María Gutiérrez, ya puede hablar si gusta. Adelante. Gracias, muchas gracias, Irene. Muy interesante tu presentación, muy ilustrativa. Yo tenía una duda un poco más allá de la salud. Por la destrucción que mostraste de la zona verde, es decir, de la vegetación, deduzco que hubo un gran efecto en la agricultura, en la producción de alimentos. Entonces mi pregunta es si los alimentos en Islas Vírgenes son generados localmente mediante agricultura o si son traídos de otras localidades, porque si son generados localmente, me imagino que hubo un elemento también de crisis nutricional posterior a los huracanes. Ujú. Sí, muchas gracias. 90% de la comida en las Islas Vírgenes es importada porque la composición de los suelos y las islas en sí es como pura roca. Entonces, el suelo que puede ser cultivado es muy poco. La mayoría está en Santa Cruz. Sí fueron afectados, obviamente, ¿verdad? Todo quedó pelado o destruido, ¿verdad? Árboles. Yo diría que la mayoría de vegetación en términos de árboles sobrevivió y se recuperó, pero sí, definitivamente hubo un periodo como hasta, no sé, julio tal vez del 2018, que ya se empezó a ver la recuperación. Entre septiembre y julio era como todo así, pelado muerto. Entonces, no hubo crisis nutricional, pero sí hubo como crisis logística, ¿verdad? De cómo traer la comida que se necesita, porque los puertos estaban cerrados, el aeropuerto estuvo cerrado, cómo distribuirla y cómo empezar a restablecer esos puntos, ¿verdad? Porque hubo un periodo de varios meses donde todo estaba cerrado. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Eugenia Corrales. Nos dice, gracias Irene por la charla. Saludos, Eugenia de Virus UCR. Okay. Hola Eugenia, muchos saludos. Y nada más quería también mencionar que obviamente esta presentación es como un resumen de muy alto nivel. Puedo compartir en el chat de Facebook tal vez más adelante un link para todas las publicaciones que han salido del Departamento de Salud desde que llegó la doctora Ellis, y también están todas las investigaciones que más o menos mencioné por encimita en esta presentación, si alguien quiere leerlas más a detalle. Perfecto. Si no tenemos más preguntas, comentarios, entonces nada más agradecerle por tan importante conferencia, por el tiempo, por darnos esta charla y también a los que participaron, agradecerles también la asistencia y los esperamos en la conferencia del próximo mes de la Academia Nacional de Ciencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.